La tradicional entrevista del sábado a la tarde en Pipo Radio. Estamos con un amigo que me parece que si estuviéramos en veda política, no sé cómo encararlo, pero cuando pensé en invitarlo, no es la primera vez que viene a Pipo Radio. Este año no habías venido. Este año no. Y no sé si el año pasado viniste en algún momento. Sí. Estuviste en cerca algún momento. De Navidad. Cerca de Navidad, bueno. Otra vez. Otra vez cerca, cierto. Y se me ocurría, ahora vamos a saber de quién hablo y qué hace de su vida, ¿cómo podemos pensar, porque durante muchos años, muchos de los que me escuchan saben que yo soy agnóstico, pero él es presbítero, es un amigo que lo conocí planificando la ciudad de Buenos Aires hace muchos años, y bueno, él tiene una mirada confesional sobre las cosas, y dije, bueno, es bueno que podamos sentarnos a conversar un poco cómo estamos viendo, todos los que estamos en esta mesa, el mundo, porque es un mundo raro. El modelo chileno que lleva 10 días y donde los tipos que mejor la tenían clara, que más habían crecido, etcétera, etcétera, están en un conflicto que no sabemos dónde va a terminar exactamente, y el presidente muy bien no sabe cómo manejar esta situación. Bolivia por izquierda, digamos, con toda la crisis de la oposición, Mesa, criticando a Evo Morales, que no reconoce si hay o no segunda vuelta, Morales mandando a su canciller a la OEA a dar explicaciones, y le ha ido muy bien, pero no sale en todos lados exactamente las cuestiones como... O sea, hay una manipulación por parte de los medios de comunicación, también por izquierda y por derecha, de la información. Lo que sale tiene más que ver con el show, ¿no? Que con la realidad. Ecuador, o sea, con dolarización, Venezuela con un proceso democrático que está en crisis de alguna manera, está claramente en crisis ese proceso como lo conocimos desde la época de Copé y Adeco, la aparición de Chávez y la herencia de Maduro. Por izquierda en México, después de tantos años, pero tan cerca de Donald Trump, la crisis moral de los Trudeau en Canadá, diciendo que era la esperanza blanca Trudeau y tiene problemas de corrupción, y la gente empieza a moverse en Canadá, un país pacífico que nunca pasa nada, y líos en Hong Kong, líos en el Líbano, siempre porque les van a cobrar las llamadas del WhatsApp en el Líbano, digamos, después de estar en guerra y todo el lío que tuvieron. Egipto, las protestas con Abdel al-Sisi, que era el jefe del ejército, a través de las redes sociales. Francia con los chalecos amarillos, digamos, no sé, Bolsonaro y sus declaraciones en Brasil, y podemos seguir. Cataluña, en el lío, si uno decía hace 10 o 15 años, váyase a una ciudad linda para vivir, váyase a Barcelona, está todo ahí, qué sé yo. Italia, ¿no? Que su economía va por un lado y se pelean por cosas increíbles. Todo lo que son los países del este que tienen la aparición de partidos neofascistas o neonazis. Bueno, un mundo complicado, muy complicado, como el mundo binario que conocimos cuando éramos más jóvenes. Y el Papa dando vueltas ahí, tratando de ordenar. Hace unos días apareció un tipo que dijo que participó en la muerte de Luciani, ¿no? El Juan Pablo I, que participó, que lo envenenaron, empezó a contar una historia, digamos,
25 o 30 años después, porque Luciani fue el Papa que, no sé, estuvo 40 días, 50 días, nadie sabe bien cómo murió, después apareció Juan Pablo II, todo el proceso de Juan Pablo II en el mundo, su pelea contra la cortina de hierro y el Papa polaco, el Papa Wojtyla. O sea, ese mundo binario desapareció y aparecen conflictos que aparentemente son tonterías, pero que en el fondo hay otra cosa. Y yo recuerdo que en algún momento con Horacio Varela Roca, con él estamos, hablábamos del diálogo intercultural, que significa juntarse gente que viene de orígenes distintos, que tiene pensamiento distinto, que tiene orígenes doctrinarios, ideológicos y confesionales distintos, y tratar de ponerse de acuerdo desesperadamente para que las cosas funcionen. Y los problemas que explotan hoy en el mundo, el medio ambiente, las migraciones sin ningún tipo de contención ni planificación, las ciudades que no pueden dar abasto, las imposibilidades de acceder a los bienes de una manera igualitaria, ¿sí? Generar una expectativa, una demanda infinita sobre el capitalismo, después que ese capitalismo no pueda satisfacer esas demandas, el problema del hambre todavía en el África subsahariana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parecía que merecíamos poder conversar un poco. Este mundo para el que no nos preparamos, no nos dábamos cuenta que podía manejarse de esta manera, un hecho nuevo, quizá porque me estoy acercando lentamente a esa edad, que es el mundo senior o el mundo de los más 50, llenos de posibilidades, que con las posibilidades de vivir más tiempo, han puesto en crisis quizás la jubilación tal cual la conocimos y como la pensábamos, el retiro, etcétera, etcétera, y eso también tiene que ver con lo que queríamos conversar. ¿Cómo estás viendo vos esta efervescencia que veníamos comentando? Uh-huh. Por un lado, como sumergido en algo que no entiendo. Simplemente voy a dar algunas pautas, pero la verdad que no tengo ninguna respuesta posible. Sí, lo que he podido ver es, por un lado, un crecimiento del interés de realizar cosas Vos mencionaste lo intercultural, que en aquel momento cuando se inició o hicimos algo acá, era bastante novedoso. Intercultural, ¿qué es esto? Había así relaciones de disciplinas en algunos lados, en los temas médicos o en algunos otros temas, pero lo intercultural estaba así tocado casi de costado, de gente muy especialista. En cambio ahora es un tema fundamental. Todo el mundo habla de interculturalidad. En el medio de eso se intentó y se intenta armar un tema interreligioso que tampoco funciona demasiado, dado que es una cuestión está planteado en las esferas más altas de dirigencias religiosas, pero ese tema interreligioso, como el tema intercultural, no llegaba a la mayoría de la gente, no alcanzaba a concretarse en algunas cosas palpables, vivibles, por las personas comunes, en ningún lugar. También tuve la oportunidad del año pasado de un lugar en Costa Rica. Fuimos reunidos en algo que se llamó interespiritualidad, con gente venida de Latinoamérica, de la India, de Sudáfrica, que no eran necesariamente representantes de religiones, sino que más bien cada uno tenía su formato e trataba de intercambiar y de contar a los demás cuál era su cosmovisión y qué es lo que aparecía ahí. Y lo más interesante, ahora sí, por lo menos para responder en parte a la pregunta, que es, por un lado es un gran desconcierto, de mi parte es inmenso el desconcierto, pero allí encontré algunas claves que me parecen que pueden ser útiles y que estaban planteadas desde lo simbólico. Ciertos símbolos que a todos los que estábamos en esta reunión interespiritual y que lo he visto en otros lados, funcionan
y aglutinan. En lo interreligioso no había... Todas las conversaciones eran de especialistas, participé en muchas y me siento haber sido parte del error también, ¿no? Que lo planteaba de mi catolicismo, tratando de sincronizar. Ahora, lo único que nos unía realmente era cuando prendíamos una vela y nos callábamos la boca. Y listo. Y teníamos un símbolo en común que algunos lo interpretaban como la llama sagrada de no sé qué cosa, otros lo interpretaban como el corazón ardiendo de la interioridad, o simplemente una luz, como hace la gente que prende velas en su casa todos los días, en sus altarcitos, en sus formas y en su desesperación, o en sus búsquedas de sentido. Entonces yo creo que ese tema simbólico es un tema para empezar a buscar algún camino que pueda en este conflicto inmenso y que yo creo que no tiene ninguna solución inmediata, pero encontrar algunos caminos como para poder por lo menos transitarlo con cierta humanidad. Y yo creo que el tema de lo simbólico es muy interesante. Es muy valioso. Te escucho y me quedan como varias cosas, ¿no? Que las enlazo con toda la descripción que hacía Pi, porque la descripción hecha en primera medida es devastadora. Es como que es todo un terreno complicado y demás, ¿no? Y se habla de varias cosas, desde la espiritualidad, y a veces también se la convierte, o parecería que se la puede convertir en una excusa para no profundizar determinadas otros pensamientos que son los que pueden llevar a diferentes tipos de problemas dependiendo del lugar, del mundo, de lo que fuera. Cuando se habla de esta cosmovisión que vos mencionabas, a partir de esta experiencia en Costa Rica y demás, apareciera la idea, y esto es a lo que voy, de que el uso espiritual o el uso de las prácticas espirituales también a veces se convierte en otra forma de evasión, ¿sí? Entonces soltar, sanar, meditar, las meditaciones en masa, todo como una forma también de no pensar, ¿sí? Uh-huh. Entonces, acá hoy está difícil el equipo, porque me hace reír, que es lo bueno de este programa. Y está bueno reír. Está bueno. Pero es lo que nos va quedando, más o menos. Bueno, sí. Por ahí esa es la verdadera sanación, ¿no? Exactamente. Pero volviendo al tema de la interculturalidad y de este escenario mundial que se planteaba, mi impresión es esa: si a veces determinadas nuevas herramientas, y si no es cíclico, ¿no? Esta situación así como tan dramática, la búsqueda de una espiritualidad como una excusa para salir, y no es un ciclo que de alguna manera, como ha podido pasar en otras épocas, en otros años, guerras de por medio y demás, uh-huh, que nos permitan volver a un posible eje, ¿no es cierto? Claro. En el lenguaje ciudadano, que a mí me gusta escuchar mucho, y es un vicio que tengo de, como ando en subte, en colectivo, y voy escuchando, y me gusta escuchar las conversaciones. Algún día me van a meter preso por eso, porque la verdad es una falta de respeto. Acaban de llegar 2 uniformados. Pero en las conversaciones que se escuchan, hoy en el subte escuchaba a 3 mujeres jóvenes hablando, dice no, porque acá lo que hacen es, te ayudan a la autoafirmación. Y empiezan, y un montón de que te sacan ciertos vicios, la envidia, y van sacando cosas, ¿no? Hablando de una espiritualidad, como vos planteás, evasiva, que yo creo que la podemos llamar la New Age, que es un gran movimiento de evasión total. Permanente. Total, para apoyar ciertas corrientes, y eso me atrevo a decirlo y a enfrentarlo, digamos, eso yo sí los enfrento. Pero este lenguaje en la gente tiene otra fuente que es muy importante y que nosotros, yo creo en la historia de la humanidad, tenemos la suerte de vivirlo, que es el descubrimiento de lo que se llamó el inconsciente, o sea, el llamar
a algo inconsciente, o sea, que tenga nombre. Ya desde la antigüedad las tradiciones miraban este trasfondo psicológico de las personas, pero se dio, gracias a algunos personajes y muchos después, una manifestación del tema del inconsciente, del tema de los arquetipos colectivos. Llámese, sobre todo Jung fue el que lo planteó más a fondo, y la aparición en la gente común, de no solamente las preocupaciones que podía tener leyendo el diario o las cuestiones políticas y qué sé yo, sino que querían más. La gente que se alfabetizó, el gran esfuerzo que hizo la humanidad por alfabetizar en Argentina a fines del siglo XIX recién, se alcanzó una alfabetización más o menos importante, o se empezó con la alfabetización que tiene índices muy altos. O sea, la gente sabe leer, pero está harta de leer basura, quiere leer cosas. Y cosas que no solamente la lleven a una actitud masiva y qué sé yo, sino quiere cosas personales. Quiere entrar en los misterios reales de la vida, porque eso es lo que viven todos los días. Claro, porque ahí a la persona le aparece la pregunta. Entonces, al aparecer la pregunta, podrían aparecer, si quiere, más necesidades de lectura. Pero hay otra cosa ahí, que es el doble juego de esta sociedad, cuando vos hablaste del New Age, por ejemplo, que es el coach, claro, para lograr un propósito. Una empresa que te da un curso, un taller en donde te genera una actitud proactiva, propositiva, por una expectativa de un servicio mejor, pero que te va a pagar lo mismo o menos. Claro. ¿No es cierto? Digo, como que ahí aparece, más allá de que el hombre puede plantearse la pregunta en su ser interior y en su permanencia y en su soledad, también hay una sociedad que utiliza esa necesidad de pregunta. Evidente. Ahora, por ejemplo, yo, por una cuestión personal, me operaron y tuve 3 meses casi encerrado en mi recuperación. Y no podía dormir mucho, nada. Tenía que cuidarme mucho. Y me puse a ver lo único que podía hacer, que era ver televisión. Y por un sobrino mío, chiquito, apareció esta línea de Marvel. Porque él me había hablado de la mezcla del bien y del mal. Pero había hecho algunas definiciones que para una persona de 13 años me sorprendieron. De que nada es un bien absoluto y nada es un mal absoluto. Que está todo mezclado y el tema es sobrevivir. Más o menos lo que me decía. ¿Y de dónde sacaste eso? No, de Marvel. Y me puse a ver varias series de esa. ¿Y qué es lo que ellos presentan? Algo que, por eso lo traje a Jung a colación. Jung no solamente presenta el inconsciente en el sentido de la luminosidad, en el sentido de lo que puede utilizar la New Age, liberate, soltate, bla, 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 sino que Jung te presenta también en tu lado oscuro. Y te dice, si vos no aceptas tu sombra, la vas a hacer. Que era lo que decía Juan 23 sobre la historia. Que si uno no presta y no conoce su historia, la repite. Los ciclos que se van dando. Claro. Porque el tema acá profundo es que nos enfrentamos a la sombra. La sombra de cada uno, la sombra de las sociedades que se están manifestando y también la sombra de las divinidades. Te quería decir, porque tenemos que ir al primer corte, que yo quiero que hablemos sobre el bien, sobre el mal, porque me hiciste acordar una cosa que estoy leyendo de Deleuze sobre Spinoza, donde dice que no existe el bien y el mal, que existen los buenos y los malos. Y sobre esa idea y la interculturalidad quiero hablar de la Rábida. ¿Cómo construiste mentalmente la idea de una parroquia que no tuviera reclinatorios, que
tuviera puntos en común con el Islam y con el judaísmo, ¿no? Desde esa mirada del diálogo. Estamos con Horacio Varela Roca, muy bueno, como decía Horacio Varela Roca. Estamos con él y habíamos terminado de hablar del bien y del mal, de Jung, de Spinoza, de Deleuze, y hace unos años, cuando yo te conocí, estabas desarrollando un proyecto de la construcción de lo que era el viejo Cardenal Newman, ¿no? El colegio que se transformaba en una iglesia y se llamaba La Rábida como punto de partida, ¿no? Uh-huh. Ya solo. Lo trabajaste con un artista plástico en su momento, Stomba, pero lo que me llamaba la atención de La Rábida como proyecto estético, proyecto cultural, era que no parecía una iglesia tradicional, de hecho no lo era. Había música los viernes, recuerdo los chinchines de las músicas del Tíbet, o por ejemplo el aljibe en el patio central, uh-huh. ¿Sí? De origen del Islam, obviamente. No había reclinatorios, no había imágenes sufrientes, había un Cristo tallado y nada más como imagen. Donde te bautizaban, la piedra estaba tallada como en las viejas catacumbas del cristianismo allá hace 2000 años o más. Sé que la comunidad judía te ayudó a construir, ¿sí? Sí. Y que no solo los fieles católicos participaron de un proyecto que era un proyecto que excedía un templo confesional del catolicismo, ¿no? Primero, ¿cómo se te ocurrió esa idea? Que creo que nunca te lo pregunté. ¿Cómo se te ocurrió? Fue nada más que aprovechar una oportunidad. O sea, me ofrecieron el lugar en el cual se había hecho un arreglo bastante mal hecho para que pudiera funcionar una parroquia allí, y me dijeron, bueno, andá y haz lo que quieras. Tampoco fui el primer elegido ahí, el obispo había llamado a 6 curas antes, después me enteré, pero yo estaba muy así en la inocencia y dije, bueno, sí, acepto, pensando. ¿Cuántos años hace de esto que estamos hablando? Más de 20, ¿no? Sí, 25 años. Qué jóvenes que éramos. Uf. Y entonces, bueno, fue así. Yo ya tenía una cierta amistad con Jorge Stomba, un artista que ya falleció. Un artista que había trabajado mucho sobre el tema de la abstracción. Y bueno, dijimos, tenemos esto. Cuando se lo planteé al obispo, me dijo, está bien, hacelo, pero juntá vos los fondos. Fue así, por eso busqué por todos lados y fueron apareciendo adhesiones sorprendentes. Y el diseño, lo que habíamos pensado, que el diseño lo hizo Stomba, pero basados en todo un trabajo sobre símbolos que yo ya venía haciendo. Entonces estaba el cuadrado, el círculo, la imagen que era apenas una forma antropomórfica, pero nada más, sin ninguna determinación naturalista, pensando en la dignidad de las personas, que hubiera mucha luz, que estuvieran sentados, que la iglesia no fuese estructurada, por eso pusimos sillas, porque eso permitía desestructurar el espacio, salvo el elemento central del altar, que marca una cierta forma de ritual, pero después el resto tenía esa cosa de ir desestructurando las cosas que nos parecía que no eran tradicionales ni valiosas. Y al meternos en los símbolos fundamentales, resonaba en cualquier lado eso. El judaísmo no va a negar el cuadrado, el símbolo del cuadrado, el símbolo del círculo, del punto, y entraba el Islam ni hablar. El Islam no tiene imágenes, tiene símbolos. Todo se le ha transformado en símbolo. Entonces tiene una capacidad de lectura de los símbolos impresionantes y envidiable, por lo menos para mí. Y eso en la misma gente. Y sobre eso fuimos trabajando. La fuente central, que tiene vestigios del Islam también, pero era un octógono, que es la primera transformación del cuadrado, que es el símbolo de la Tierra, hacia el círculo. Un cuadrado que uno dice, bueno, pero el cuadrado esto lo sabes vos nada más.
Bueno, lean el Martín Fierro. El final del Martín Fierro está basado en las 4 direcciones. Se encuentra en Martín Fierro con sus 2 hijos y el hijo del sargento Cruz. Y todo termina que cada uno se va a uno de los distintos puntos cardinales para dar testimonio de lo que vivieron. Bueno, así montones de cosas están incorporadas en las personas y a medida que funcionaba la Rábida había una gran respuesta. Tuvimos un inmenso error insalvable. Un error creo que fue grave y hizo que no tuviese continuidad, pero no lo podía salvar de ninguna manera, y es el drama que tiene la iglesia de hace algunos siglos, o por lo menos en Buenos Aires de hace siglo y medio. Que eso lo construí yo a fuerza de lo que yo podía, utilizaba mi cuellito de sacerdote y entraba y pedía en todos lados y me ayudaban y qué sé yo. Pero no hubo una comunidad que construyera su espacio. O sea, el espacio, la gente lo entendía, lo valoraba, pero no habían sido protagonistas de una construcción. Si uno va, por ejemplo, a las iglesias catalanas de las montañas que están en el Museo de Cataluña, que es una cosa impresionante, todo eso era pintado y hecho por la gente del lugar. Con un maestro que los dirigía, es cierto, pero era el esfuerzo, la tarea era propio. En cambio, por cuestiones de ideologías, por cuestiones de cómo se fue configurando las sociedades contemporáneas, la iglesia, que es lo que yo conozco, perdió esta cosa de la participación de la gente. Entonces la gente veía aparecerle iglesias, como la Rábida, sin ir. Entonces era como si le apareciera un supermercado de la fe. Entonces después va la gente y dice, yo quiero bautizar a mi hijo. ¿Cuánto sale acá? O sea, no es, esto es la fe, esto es católico. No, la preocupación es cuánto sale. Quiero casarme. ¿Cuánto cobra usted, padre, por casarme acá? O sea, apareció el supermercado de la fe. Y yo creo que este drama de la iglesia también se reproduce en otros ámbitos extraeclesiales. Cuando uno ve la construcción política, ¿qué participación hay? Si ahora es todo medio de comunicación. Yo que más o menos recorro poquitito, no soy especialista en nada, pero tengo mis idas a Moreno los fines de semana, que me da, y a celebrar en diferentes comunidades, me da como cierta pauta. O sea, por supuesto que tienen sus posiciones, pero la gente no participa. ¿De qué decisión participa? ¿Quién participa? Todas las cosas que hablábamos mucho cuando hicimos la planificación estratégica de la ciudad. El peligro era que fuera tomado por un grupo de técnicos y bueno, y ellos decidían, y qué sé yo, y todo el trabajo de instituciones, de diálogo, de insistencia, de consenso total y qué sé yo, que salió en ese plan estratégico. Eso fue una de las cosas más brillantes que tuvo. Todo desapareció. O sea, un jefe de gobierno que tenía una oficina de planificación estratégica dada a 20, 30 expertos, una participación muy light de algunos y listo. Y se desarmaron muchas cosas. Eso en los gobiernos, y yo creo que en la política también. Desapareció de la gente. Pero llegan los eslogan, llegan todas las cosas por allá y llegan los beneficios que más o menos la gente puede recibir. La participación no la tiene. La reflexión, esa profunda que se hacía en comité, en unidades básicas, y esa cosa de la conversación, de la convicción, inclusive de la pelea en serio, ni noticias. Es todo muy pacífico. Acá me da la impresión a mí, hay que mantener a todo el mundo controlado y punto y aparte. Me da la impresión, No quiero
porque veo que se abalanzaron sobre los, Avanzamos sobre los micrófonos. Nos quedan un par de minutos. Hagamos las preguntas, pero estamos en el borde, eso es lo que quería decirles. Muy cortito, ¿esto fue de casualidad o fue pensado? Esa no participación de la gente. En el caso al menos de la política, el otro tema no nos metamos. No sé. No te puedo dar una respuesta porque no lo sé. Sé el hecho. O sea, tengo la evidencia. Pero no sé cómo fue. Y eso es lo que me desconcierta de este mundo. Pues si fuera planificado, bueno, vos sabés a dónde tenés que buscar. Ahora, el problema es que no sabés, yo por lo menos no sé en dónde pararme. Me es muy difícil a mí. Lo que sí tengo el testimonio de esta dispersión y esta no pertenencia a nada, o de la gente puesta en sus propios mundos, que construye pequeñas cosas para sobrevivir, y celebra la vida eso, pero me parece que lo macro se le ha escapado. Lo macro como beneficio, como bien común, pareciera que en esto que vos describís es como que desapareció, por alguna situación no se pudo sostener. Vos hablaste de un error. Por ahí el error es de ambas partes, ¿no? Se habla del bien común en una cosa de individualidad, pero por otro lado hay un reclamo para toda la sociedad, en el cual la sociedad tampoco termina de participar en una decisión. Iría por ahí, me entiendo lo que vos planteás. Es desconcertante, ¿no? Si vos decís, bueno, no sé cuál sería la posible solución, por ahí pensarlo desde el otro lugar, una fantasía, ¿no? Lo pienso al revés, ¿no? Por ahí no hay una solución, sino una nueva construcción de pensamiento y de sociedad. Digo, porque esa sería como la parte optimista. Claro. En el trasfondo, ahora poniendo una nota... Perdón, pensando en esto que decía él antes, volviendo al principio, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en el lugar? Bueno, uno hace suponer que esas expresiones, esos reclamos, esas participaciones son un camino posible de otra nueva construcción, una nueva política, una nueva construcción de la sociedad, una cosa no tan dependiente de lo que te deciden otros, sino una renovación de las formas de participación. Uh-huh. En las tradiciones de civilización de la humanidad, algunas importantes, digamos, aztecas, digamos, la India, plantean que este es un final de ciclo. O sea, para tomar uno, dice, es el Kali Yuga. Sí. Es el final. El Kali Yuga es el peor de todos. Y no hay nada. Lo único que aparece de vez en cuando, ciertas lucecitas de algo que va a venir, porque después del Kali Yuga viene de nuevo una edad dorada, extensísima. Sí, el Kali Yuga para ellos es 6.500 años más o menos. O sea, estamos al final, quedan 11 años según algunos. Pero más allá de eso, lo que sí se ve que hay como que ha desaparecido un desequilibrio y que están apareciendo esto que vos planteás. Una nueva construcción. Es otra cosa que uno intenta sobrevivir a ver si puede llegar a eso. Pero es nueva, ¿eh? No tiene, en muchas cosas no tiene nada que ver con lo que sucedió. O sea, es un tiempo de mucho sufrimiento, de mucha tristeza en general, pero de sufrimiento en serio, de mucha oscuridad, de desconcierto, por lo menos en mi caso, y uno ve algunas pequeñas ramalazos de luz, y que por supuesto que algunos lo intentan facturar con eso, porque hay algunos que facturan y mucha pita con todo esto, porque toman y qué sé yo, y tapan y cierran y qué sé yo, pero que en ciertos núcleos o en la misma gente común es como la luz. Yo puedo terminar con una última anécdota. Estoy yendo a San Lucas. Eso te iba a preguntar. A la iglesia que está destinada por el arzobispado como pastoral universitaria. Ahí en la Plaza Jusey, frente a la Facultad de Derecho, de Ciencias Económicas y qué sé yo, que es donde estaba el antiguo hospital de clínicas, y esta era la capilla del antiguo hospital. Estaba en la capilla del hospital. Claro. Así que voy ahí, no tengo ningún grupo a cargo, nada. Me han pedido que vaya y me siente. Y voy,
4 horas, 4 veces por semana y me siento. ¿Qué días te pueden encontrar? Ay, te podemos ir a buscar ahí. Lunes, martes, jueves y viernes. Lo que pasa es que tengo horarios de mañana de 10 a 14 y de tarde 14 a 18. Y me siento y escucho a la gente. Y han pasado universitarios, el 60% argentinos, 40% latinoamericanos. Universidad pública y gratuita. Que habría que hacerle un monumento a todo eso. ¿Quién habla de eso? No. Y esto es Universidad de Buenos Aires, ahí. Pero ¿y cuántas universidades hay en el país? Y la experiencia de la Universidad Tecnológica Nacional y la experiencia de las universidades de los diferentes lugares y montones de cosas que son luces, yo creo. Y después pasa la gente común y las cosas que hacen. Vamos a hacer una cosa, Horacio, sí, porque teníamos que ir cerrando, pero no vamos a cerrar nada. Vamos a la tanda, porque si no nos vamos de tiempo. Volvemos y me vas a contar estos pequeños hechos de luz. Para un agnóstico como yo siempre es divertido poder debatirlo con vos. Y una pregunta que te voy a hacer que tiene que ver con esto. Siempre, muchos años, yo te escuché decir que en la Argentina había pocas cosas para celebrar. Entonces vamos a hablar de qué cosas se pueden celebrar en la Argentina de hoy. Y seguimos en esta tarde de sábado por la 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires, la radio de la Universidad Pública y Plural. Y estamos entrevistando justamente a Horacio Varela Roca, presbítero, viejo amigo de viejas luchas. Y arrancamos con las protestas en el mundo, vista desde un presbítero, desde un cura. Y estás atendiendo o yendo a trabajar a la parroquia que está en el centro de la Plaza Jusey, lunes, martes, jueves y viernes. Y viernes, sí. Cuando nos fuimos al corte, muchas veces hemos charlado entre nosotros que la Argentina tenía pocas cosas para celebrar, ¿no? Uh-huh. Y hoy, para un mensaje siempre tratamos de acompañar a la gente un sábado a la tarde. ¿Qué cosas celebratorias podrías contarnos en este sábado a la tarde? Por un lado, me parece que está intacto y sorprende siempre la capacidad solidaria de la gente. Siempre te llega a pasar algo en la calle y te dicen, no, porque si vos vivís en Nueva York, nadie te atiende. Acá te pasa algo en la calle, siempre tenés 2 personas que van y te preguntan si te pasó algo, necesitas algo. Por supuesto que hay algunas veces hechos delictivos, pero en realidad la capacidad esta solidaria es impresionante. En mi barrio salgo a caminar y he tenido que caminar mucho este último tiempo y los viejitos son atendidos por el almacenero, por tal cosa, por los vecinos, siempre hay como respuestas, o sea, y esto dando algunos pequeños ejemplos. Hay ejemplos más de fondo que los escucho ya cuando tengo que atender en la capilla, que ya forman parte o de una consulta espiritual o de otro orden, y la gente es capaz de hacer cosas maravillosas por otros. Y además que le significan realmente una profunda entrega, y jamás lo hacen con tristeza. Es muy difícil encontrar gente amargada porque tiene que ayudar a su mamá. No lo cuestionan, lo hacen. Y les cuesta, O sea, les cuesta, le causa dolor y qué sé yo, pero hay algo profundo que no lo van a dejar de lado. En la oscuridad y en la fiesta. Yo creo otra cosa muy importante, ya entrando en otros planos más institucionales, que era lo que mencionaba yo recién, es el tema universitario. Es admirable. Se podrán decir 10.000 cosas, los usos de los presupuestos, los usos políticos de la universidad, bla, 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 pero realmente la estructura universitaria de Argentina es impresionante. Yo he tenido contactos, por ejemplo, con la Universidad de La Matanza, el 70% primera generación de universitarios, y hay que ver esas colaciones de grado, son maravillosas. 70% primera generación. ¿Vos estudiaste en la Universidad de Córdoba ingeniería?
¿Te faltó? No, estudié acá en la UBA. Acá en la UBA. Sí, acá en la UBA no terminé, hice 4 años nada más. Claro, nada más de ingeniería. Yo no hubiera podido hacer 15 minutos de ingeniería. Pero es impresionante, lo de la universidad es impresionante. Yo creo que ahí es algo que todavía, todavía podemos celebrar profundamente, y sería bueno que se celebre, y que se hable y que se diga, con todos los errores que uno pueda, que los que están dentro de la universidad puedan ver y todo. Hacia afuera es un foco muy importante. Y el testimonio para los latinoamericanos es muy importante. A mí me lo dijo esto hace muchísimos años una legisladora brasilera que era del partido de Lula cuando Lula todavía no era ni presidente. Y ella estaba muy sorprendida de lo que pasaba en Argentina. Dice, déjense de embromar, ustedes son para toda Latinoamérica un centro de cultura y de sabiduría. Y me mostraba su inmensa biblioteca y dice, ven, dice, ve ahí toda la mitad de esa, una biblioteca inmensa tenía, dice, más de la mitad de los libros ahí fueron editados en Argentina. Entonces me dice, ¿qué están haciendo ustedes? Se enojaba, lo decía con otros términos más profundos, pero era una verdad. Es cierto que está todo esto, y estos son los elementos para celebrar en medio de un desierto de civilización, que bien describiste al comienzo y estoy totalmente de acuerdo. Bueno, le agradecemos inmensamente a Horacio Varela que se quede en el programa lo que quiera.